Entonces, nosotros ya oramos, ya le dimos gracias al Señor por este tiempo, ¿verdad? Y vamos a compartir entonces el capítulo 12 del libro de Eclesiastés, lo vamos a leer. Son poquitos versículos, pero bien interesantes que los vamos a desmenuzar en este ratito que vamos a estar conectados. Lo leemos entonces en el nombre del Señor. Dice: acuérdate de tu Creador en los días de tu juventud, antes que vengan los días malos y lleguen los años de los cuales digas, no tengo en ellos contentamiento. Antes que se oscurezca el sol y la luz, y la luna y las estrellas, y vuelvan las nubes tras la lluvia, cuando temblarán los guardas de la casa, y se encorvarán los hombres fuertes, y cesarán las muelas porque han disminuido, y se oscurecerán los que miran por las ventanas, y las puertas de afuera se cerrarán por lo bajo del ruido de la muela, cuando se levantará la voz del ave, y todas las hijas del canto serán abatidas, cuando también temerán de lo que es alto, y habrá terrores en el camino, y florecerá el almendro, y la langosta será una carga, y se perderá el apetito, porque el hombre va a su morada eterna, y los endechadores andarán alrededor por las calles. Antes que la cadena de plata se quiebre, y se rompa el cuenco de oro, y el cántaro se quiebre junto a la fuente, y la rueda sea rota sobre el pozo, y el polvo vuelva a la tierra como era, y el espíritu vuelva a Dios que lo dio. Vanidad de vanidades, dijo el predicador, todo es vanidad. Y cuanto más sabio fue el predicador, tanto más enseñó sabiduría al pueblo, e hizo escuchar, e hizo escudriñar, y compuso muchos proverbios. Procuró el predicador hallar palabras agradables, y escribir rectamente palabras de verdad. Las palabras de los sabios son como aguijones, y como clavos hincados son las de los maestros de las congregaciones dadas por un pastor. Ahora, hijo mío, a más de esto sea amonestado. No hay fin de hacer muchos libros, y el mucho estudio es fatiga de la carne. El fin de todo el discurso oído es este: teme a Dios y guarda sus mandamientos, porque esto es el todo del hombre. Porque Dios traerá toda obra a juicio, juntamente con toda cosa encubierta, sea buena o sea mala. Amén. 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 Como decía mi esposa, este capítulo es cortito, pero empieza con unas palabras dirigidas a los jóvenes, así como el capítulo 11 al final, ya lo vimos hace unas semanas atrás, le termina hablando a los jóvenes. Dice que la adolescencia y la juventud son vanidad. Claro, son vanidad por sí solas. Son vanidad cuando no se está sujeto a Dios. Una vez escuché a un hermano de iglesia, líder incluso, decir que como que de los jóvenes no se podía esperar mucho porque, bueno, son jóvenes, para eso son jóvenes. Como justificando que al ser joven uno se equivoque, haga las cosas mal, o sea rebelde, o viva de mala forma, ¿cómo justificándolo? Cuando también nos resuena en nuestras mentes que Pablo le dice a Timoteo, ninguno tenga en poco tu juventud, sino sé ejemplo. Es decir, ser joven no es excusa para hacer las cosas mal. Sin Dios, claro que la juventud, por hermosa que es, se vuelve vana. La adolescencia, lo mismo. Pero con Dios, un joven puede ser una persona que es ejemplo para otros, ¿verdad? También el apóstol Juan le dice, os escribo a vosotros jóvenes porque sois fuertes y habéis vencido al maligno. El apóstol Juan le escribe a jóvenes de la iglesia que han aprendido a vivir en la voluntad de Dios. Por lo tanto, una vez más digo que ser joven no es sinónimo de estar apartado de Dios. Bueno, yo por la gracia de Dios pude vivir mi adolescencia y mi juventud en la iglesia. Y así no son pocos los que lo hemos vivido así. Pero también uno se pregunta por qué tantos hermanos llegan a ser fieles al Señor
recién en una adultez ya avanzada o derechamente en la ancianidad. Y muchos de ellos lamentándose, si hubiera conocido al Señor antes, ¿cómo le habría servido? Y uno se pregunta, ¿por qué? ¿Por qué tantos jóvenes prefieren vivir su juventud a su manera, más bien lejos de Dios, a su manera? Pero es común que ya los ancianos se pongan más piadosos, más de buscar las cosas del Señor, de congregarse, de vivir una vida recta. Yo encuentro que hay ahí algo para analizar, para pensar. ¿Por qué muchos viven la vida así? Hay casos que es normal, les llega el llamado y Dios los toca entrado el año, pero pensemos en aquellos que incluso pueden haber nacido en un hogar cristiano, pero deciden vivir su juventud lejos, como el hijo pródigo. Aunque el hijo pródigo volvió siendo joven a la casa de su padre. Entonces el punto que digo que hay que pensar es por qué tantos jóvenes, conociendo el mensaje de Dios, conociendo el mensaje del Evangelio, prefieren vivir a su manera los años de juventud. Vamos a dar por hecho como ese líder que yo mencioné al principio. Vamos a dar por hecho que, bueno, son jóvenes, así que no se puede esperar nada de ellos, o no. Aún siendo jóvenes, deben aprender a amar y a buscar al Señor, a vivir una vida consagrándose más a Él. Bueno, también sabemos, ustedes deben saberlo quizá muchos por experiencia, que cuando uno es joven también es más influenciable por los amigos. La fuerza del grupo de amigos ejerce más presión, más influencia para uno querer estar con ellos y andar en lo que ellos andan, que uno aprender a pararse firme y decir, no, yo para allá no voy, yo prefiero estar en las cosas de Dios. También pasa eso, ¿verdad? Es fuerte en muchos jóvenes, pero ahí donde tenemos que enseñarle a nuestros jóvenes a ser personas determinadas y no influenciables por cualquiera, como al hijo pródigo, que cuando tenía plata le llovían los amigos, pero cuando vino el tiempo de crisis ningún amigo estuvo con él. Así funcionan esas amistades que andan con uno mientras todo está bien, cuando se carretea juntos. Pero si entra en desgracia son pocos los amigos jóvenes que están ahí, como se dice, apañando, acompañando. Normalmente ahí están los papás, los abuelos, ¿verdad? Cuando está la enfermedad en el joven, normalmente no están los amigos. Entonces hay que enseñarle a los jóvenes a no ser influenciables. Ojalá que tenga amistades, pero al momento de tomar sus decisiones sea independiente, sea autónomo, no se deje llevar por lo que los amigos le dicen que haga. Bueno, recordemos también que cuando Salomón escribe este libro, él ya estaba en su vejez. Por lo tanto, ha tenido toda la vida para reflexionar y para darse cuenta también que quizás cuando él decidió estar lejos de Dios, ahora que él es anciano se lamenta de no haber servido a Dios, de haberse desviado, teniendo muchas esposas, ¿verdad? Gastando su juventud en placeres y en otras cosas, y ahora que él está escribiendo esto ya cuando es anciano, tiene toda la claridad, tiene toda la certeza de que en el fondo vivir la juventud o los años cuando uno tiene más salud, vivirlos lejos de Dios no tiene sentido, ¿verdad? Al final de este capítulo lo declara así: vanidad de vanidades, todo es vanidad, todo, ¿verdad? Y aquí en este capítulo, bueno, está hablando primero los primeros versículos de la juventud, ¿verdad? Pero también luego hace esta advertencia donde dice que no esperes a servir a Dios cuando ya no tengas las mismas fuerzas, cuando ya no escuches bien, cuando ya ni siquiera tengas ganas de comer, ¿no es cierto? Entonces está como haciendo una reflexión, yo creo que de su propia vida, ¿verdad? No esperar hasta el último momento para estar en Dios, porque en algún momento de nuestra vida vamos a llegar a la vejez y ya no tendremos la misma fuerza, la misma energía, ni la misma salud física
para poder servir a Dios con todo el amor que uno le tiene a Dios, que siempre quiere hacerlo mejor y servirlo, ¿verdad? Pero llegada a cierta edad, el cuerpo ya no nos acompaña, ¿verdad? El cuerpo ya no acompaña cuando uno ya tiene ciertos años y ha trabajado toda su vida, ¿verdad? Pero aquí está haciendo esta reflexión, está dejando este consejo aquí en este último capítulo, que tú te acuerdes de él antes que las oportunidades de la vida se cierren. Dice, y disminuye el sonido de la actividad diaria en el verso 4. O sea que cuando uno ya no puede escuchar, ¿verdad? Cuando van avanzando los años, no todas las personas de adultos mayores tienen mala salud, hay algunos que tienen buena salud, pero el cuerpo de igual manera no los acompaña, ¿verdad? A veces no tienen la misma fuerza, y a veces aunque tengan buena salud, van perdiendo la vista, se va disminuyendo la visión, ¿verdad? Si no, mira el pastor aquí, que ahora está usando lente porque ya no está anciano, pero ya cuando uno tiene más de 40, ¿sí o no? Estamos todos con lente. Con lente, nos falta ni uno. Claro. Estamos todos con ojos. Decimos estacionamiento de vehículos. ¿Ves? Sí, cuando uno va avanzando en edad, se va dando cuenta que ya no tiene la misma fuerza, ¿verdad? Y que el cuerpo no responde como uno quiere. Como yo les decía, a veces uno tiene buena salud, pero a veces va perdiendo la audición o va perdiendo la visión, ¿verdad? Y el cuerpo se va desgastando. Y aunque nuestro espíritu y nuestro hombre interior, como dice la palabra, se va renovando, ¿no es cierto? Porque amamos al Señor con fuerza, con pasión, pero el cuerpo ya no resiste como antes. Por eso que dice que te acuerdes de servir a Dios ahora que eres joven, porque cuando uno es joven, las hace todas, ¿no es cierto? Pasa metido en la iglesia. Qué lindo es vivir la juventud en el Señor, poder ocupar todas las fuerzas que uno tiene, las cosas del Señor. Es tan lindo eso, es tan hermoso. Cuando hay jóvenes que se están autodestruyendo, hay otros que están ayudando al prójimo, sirviendo en la iglesia, desarrollando sus talentos, sus dones, desarrollando iniciativas de servicio social. Eso es precioso, es precioso. Es muy lindo poder hacerlo. Pero hay que asumir que, lo que decías tú, pasan los años y cosas que eran muy buenas de hacer, ya no las puedo hacer. Me tocó ver al pastor Pablo Hoff, ese gran estudioso, teólogo que tuvimos en Chile, en los últimos años de su vida, visitarlo unas cuantas veces, y el pastor ya ni siquiera leía la Biblia, siendo que no es que él no quisiera, pero es que ya no podía leerla. No le daba la vista para leer la Biblia, ni siquiera con lente. ¿Cómo va cambiando la vida? Bueno, él murió de 95 años, así que él ya llevaba algún par de años pidiéndole al Señor que se lo llevara, no porque estuviera en depresión, pero él ya asumía que ya no tenía nada más que hacer acá. Así que impresionante cómo las fuerzas se van perdiendo. Respecto a mi lente, yo siempre sentí que tenía tan buena vista, me hacía chequeos de visión y podía ver la letra más chica sin problema, pero cuando empecé a mirar mi Biblia y ver la letra borrosa, y dije, Señor, no, hay la famosa frase, los años no pasan en vano, hay que asumir nomás, porque hay que cuidar la vista, y aunque podía usar una colera más grande, asumí que era mejor comprarme unos lentes para ya leer tranquilo. A todos nos pasa. Sí. Sigamos avanzando un poquito en el capítulo. Entre el verso 6 y el 8 habla del cordón de plata, ¿no es cierto? De la vasija de oro, de la jarra de agua y la polea. Esos elementos simbolizan la fragilidad de la vida. Este libro nos ha hablado mucho de la fragilidad de la vida, ¿no es cierto? De que en un momento estamos y en otro momento ya no, ¿verdad? Que podemos fácilmente, que nos llega la muerte fácilmente, ¿verdad? De manera inesperada.
Por lo tanto, también nosotros debemos valorar la vida como un regalo de Dios, ¿verdad? La vida nuestra no es de nosotros, le pertenece a Él. Y si estamos con vida aún, es porque hay un propósito de parte de Dios para nosotros, ¿verdad? El que ya no tuviera propósito en esta vida, ya el Señor se lo lleva simplemente. Si es voluntad de Él, nosotros en cualquier momento podemos partir, ¿verdad? Por lo tanto, siempre tener esa conciencia de que nuestra vida es frágil y aunque quizás no estemos enfermos y tengamos buena salud, si es el propósito del Señor, Él podría llevarnos. Pero también nos sirve para valorar los años que el Señor nos ha dado, ¿verdad? Y los que el Señor nos va a seguir dando. Hasta el día de hoy, cada uno de nosotros todavía a pesar de la edad, tenemos fuerza, ¿verdad? Tenemos salud, dentro de todos los achaques que podamos tener, dentro de todas las situaciones. El Señor nos da vida, nos da salud, y este capítulo nos aconseja que vivamos esta vida bien, que la vivamos con gratitud en el corazón, pero sobre todo enfocados en el Señor, no perdiendo el tiempo en otras cosas, ¿verdad? A veces los jóvenes adolecen, ¿verdad? De sabiduría, pero nosotros que ya tenemos un poco más de años y más experiencias de vida también, es bueno que tengamos conciencia de que debemos ser agradecidos por la vida que el Señor nos da, no quejarnos, ¿verdad? Aunque tengamos situaciones difíciles, a veces son más las situaciones físicas las que como que nos achacan un poco, ¿verdad? Pero aprendamos a ser agradecidos en el Señor, de que Él nos está dando vida, que la vivamos con sabiduría, no desperdiciarla, no desperdiciar nuestro tiempo. Qué importante es eso. ¿Se ha dado cuenta usted de qué rápido pasan los días? ¿Qué rápido pasan las horas del día? Sí. Hace unos años a mi suegro, dentro de una predicación, él contaba que había visto un video de unos astrónomos o algunos científicos que decían que el día en estricto rigor ya no dura 24 horas, sino que dura 16 horas. Para nosotros siguen siendo 24 y no nos damos cuenta, pero pasan muy rápido las horas del día. De repente si usted lo googlea por ahí lo va a encontrar porque es un estudio que se hizo hace un par de años atrás. Entonces imagínense, ya no son 24 horas las del día, sino que se ha ido acortando y se va a seguir acortando porque así lo dice la palabra, ¿verdad? Los días serán acortados. Así que las horas de nuestro día sean bien usadas. No vivamos afanados con las cosas que tenemos que hacer, con el trabajo, con la casa, con los hijos, ¿verdad? Sino que el Señor nos ayude a vivir nuestros días con sabiduría, como dice el Salmo 92. Hay otra reflexión que me queda en el tintero, y es que debemos nosotros ser, como hijos del Señor, personas del Espíritu que fomentan el cambio generacional. A veces hay una oposición entre juventud y adultez. El mundo joven se rebela contra el mundo adulto critica y a veces menosprecia al mundo joven. Y bueno, ya le ponía el ejemplo de Pablo, que potencia a un joven como Timoteo. Pablo tenía una larga trayectoria, él dice, yo ya estoy para ser sacrificado, el tiempo de mi partida está cercano, ha hecho un tremendo trabajo, es el gran apóstol Pablo, pero él potencia a un joven que es más desconocido, que él lo ha tomado como discípulo, como hijo espiritual, pero le dice, ninguno tenga en poco tu juventud, le está diciendo, yo creo en ti, te aconsejo que avives el fuego del don de Dios que te fue dado por imposición de las manos, no seas temeroso, sé fuerte en el Señor, yo ya estoy para partir, pero tú sigue adelante, lo que has aprendido de mí, esto enséñale a otros. Es decir, tú continúas con el trabajo que yo he hecho. Pablo no está temeroso, pucha, voy a tener que dejarle a este cabro medio leso, medio pavo el ministerio. No, Pablo está potenciando a un joven como Timoteo, que no es igual que él. Pablo era de carácter fuerte, Timoteo era más bien temeroso,
pero Pablo lo está potenciando. Entonces, nosotros como hermanos adultos, ¿qué tanto creemos en los jóvenes? ¿Qué tanto potenciamos a nuestros jóvenes? Yo creo que yo estoy aquí porque mi padre creyó en mí, porque mi padre, en vez de criticarme, confió en mí, me proyectó. Y nosotros en la fe, en el reino del Señor, también hemos recibido esa gracia de Dios que creyó en nosotros, que confió en nosotros, que nos vio como alguien precioso para Él cuando quizás nadie daba un peso por nosotros. Hemos sido dignificados, levantados, honrados por Dios, ¿verdad? Pero nosotros tenemos que hacer lo mismo con otros que vienen después de nosotros. Hay un episodio ahí en Jueces cuando Caleb impulsa a su yerno, bueno, que todavía no era su yerno, pero al joven Otoniel. Caleb, cuando están conquistando Canaán, dice: yo tengo la fuerza que tenía antes, tengo fuerza para entrar y para salir. Yo le pide a Josué: dame este monte, y Caleb, siendo anciano, lo tomó. Pero cuando había que conquistar otro terreno, donde también había un gigante, él da como un desafío: ¿quién va a venir y va a conquistar? Caleb podía hacerlo él, pero hace el desafío para abrirle la puerta a otro, y le dice, y hace esta promesa: el que lo tome, le daré parte de mis bienes, el que conquiste ese lugar, y le daré a mi hija, a mi hermosa hija, por esposa. Y quien lo hizo fue ese joven Otoniel. Es decir, abrió paso para que entraran otros, para que se desarrollaran, para que se lucieran. A veces los cristianos, y si quiere puedo hacer la autocrítica primeramente a los pastores, somos un poco protagónicos. Es como que todo lo tengo que hacer yo. Si no lo hago yo, no lo hace nadie. Entonces, si hay que ser locutor de radio, abrir un canal de televisión, lanzarse una campaña de concejal, abrir un periódico, todo lo hace el pastor como el jefe. Pero a veces un pastor debe lanzar el desafío: ¿quién puede hacer esto? Claro, a veces, para que andamos con cosas, a veces se escucha el cri-cri, y nadie dice: yo voy, yo me atrevo. Pero por lo menos hay que dar la oportunidad. ¿Quién quiere venir? ¿Quién quiere hacer esto? ¿Quién se atreve? Hago la invitación. O a veces hay un hermano temeroso que dice: pastor, a mí me gustaría. ¿Qué tanto lo potenciamos? Yo lo estoy poniendo a nivel de pastor, porque tristemente se ve a veces que somos un poco centrados en nosotros mismos. Pero bueno, en cualquier nivel que uno tenga autoridad, usted como mamá, como abuela, como esposa, como madre, obviamente, el papá como padre, etcétera, también debe creer en sus jóvenes, en sus nietos. No, pero es que este cabro es aquí, es acá. Sí, pero siempre hay una gracia de Dios que el Señor puso en él o en ella, y uno tiene que ver esa gracia para procurar potenciarla, desarrollarla. Yo estoy seguro que Caleb, antes de hacer el llamado, él ya sospechaba, él ya intuía que Otoniel podía ser uno de los que se atrevía a decir: yo voy, porque conocía a ese hombre, conocía y estaba dándole la oportunidad para lucirse, entre comillas. Entonces, debemos creer en nuestros jóvenes, mire, es que esta palabra a mí me marcó. Yo en mi adolescencia, no sé a qué edad de la adolescencia exactamente, pero vamos a suponer que tenía 20 años. Y estaban mis papás cocinando en la cocina, y yo estaba con algún cuestionamiento interno, personal. En esos momentos que uno se siente inseguro, que no vale mucho, que no sabe muy bien para dónde va la micro. Y fui súper directo en preguntarle ahí a mis papás si ellos creían en mí. Así en general. Y la respuesta de mi papá hasta el día de hoy me marcó, porque él me dijo: sí, pues hijo, por supuesto que creo en ti. Yo sé que Dios tiene grandes planes contigo, y Él los va a hacer, y Él va a estar contigo. Esa palabra para mí fue suficiente como, no sé cómo describirla, pero me renovó, me animó. Hasta cuando me acuerdo, han pasado tantos años y me acuerdo de esa palabra tan sencilla, pero me alienta, decir:
Mi papá, cuando yo dudaba de mí, él creyó en mí. Entonces, qué bueno que uno, a esos chicos, porque por ejemplo las nuestras están entrando a la adolescencia, qué tormentas hay en su ánimo, en sus emociones, en sus pensamientos. Hay inseguridades, hay muchas cosas, pero qué lindo que uno le diga, eres hermosa, eres inteligente, yo sé que Dios tiene grandes planes contigo, yo creo en lo que Dios quiere hacer contigo, que usted se lo diga es algo que vale quizás más que la plata, que la ropa que le pueda comprar, es algo que vale mucho más que eso. Así que yo le animo a potenciar a nuestros jóvenes, a sus jóvenes, que al final son del Señor, para que ellos lleguen, como siempre decimos, más lejos de lo que uno llega, porque para eso están, para que nosotros los impulsemos y no los hagamos sentir poca cosa. Quería agregar esa reflexión. Muy buena reflexión. Muy importante. ¿Hay alguno que quiera comentar algo, hermano? ¿Hasta aquí? ¿Vamos Sí, amén. bien? Dígame. Bueno, en el contexto del capítulo 12 de esto, entiendo yo de que a un joven se le llama a acercarse a Dios, que eso es lo que nosotros estamos haciendo, ¿ya? Pero los jóvenes son fuertes, animosos, entonces como que no es una prioridad. Dios para mí es como una necesidad. Yo en estos tiempos yo siento que sin Dios yo no haría nada, ¿ya? Pero hubo un tiempo en que mi fortaleza bastaba, ¿ya? Y ahora no es así. Lo mismo que decía el pastor, ayer le comento yo, ayer llegué, pero muerto, ayer llegué muerto, ¿ya? Estoy trabajando en las instalaciones de acá del mall, del Vespucio, pero llegué muerto. Lo único que quería yo era que la Lucía me sirviera luego una taza de té para irme a acostar, porque no daba más, no daba más. Entonces, uno siente la necesidad ya de Dios, y en la mañana yo me levanto diciéndole al Señor, Señor, por favor, dame la fuerza que necesito, porque yo no la tengo ya. Me cuesta mucho ya, digámoslo, estar hincado, atornillando algo, luego enderezarme, o tomar grandes pesos de repente, ya me cuesta demasiado. Entonces, yo creo que lo que trata aquí de esto es justamente lo que está hablando de la vejez. Vienen los tiempos ya difíciles para nosotros. Veo la debilidad, sobre todo en mi mamá, veo las debilidades, todas las debilidades que el hombre empieza a adquirir a medida que van pasando el tiempo, va pasando los años. Entonces, para mí la debilidad, según yo, para mí no es un mal, para mí es un bien, porque me acerca a Dios. Lo mismo pasa con mi hijo. Nosotros estamos pensando en mi hijo, que le empezó a dar esta tontería que yo tuve un tiempo también. Y yo digo, ¿cuál es el motivo, la razón? Yo le busco una razón que tiene que ver con Dios. No le busco una razón ni psicológica ni nada de eso, sino que busco una razón que es con Dios. Yo le digo a mi señora, deja que Dios actúe, porque Dios está actuando, ¿ya? Porque yo le digo a mi hijo, a ti no te sana un psicólogo, no te sana un psiquiatra, te va a sanar Dios. Entonces hay un vínculo ahí que lo va a traer hacia Dios. Él va a acercarse a Dios. Y de hecho, cuando le pasan estas cosas así, mi hijo los promete que se va a acercar a Dios, que va a ir a la iglesia, que todas esas cosas. Entonces yo digo, y no es que nosotros lo estemos presionando, ¿ya? Pero sí, él sabe que le hablamos siempre de Dios. Nosotros le decimos bien que le pueden dar pastillas, le pueden dar calmantes, pero eso son cosas que solamente llegan al cuerpo, pero no van a llegar al alma, al espíritu de la persona no van a llegar, ¿ya? Y ahí el único que puede llegar al corazón de mi hijo es Dios, y él lo entiende, Entonces, el tema que yo, para resumirlo, el tema es que los jóvenes no se acercan a Dios, aunque pueden creer en Dios, pero no se acercan por el hecho de que tienen la fuerza, tienen todo ese vigor que tienen de la juventud. Pero sí, yo me agarro del versículo 12:1, que dice, acuérdate de los días de tu juventud, antes que vengan los días malos y lleguen los años a los cuales digan no tenga en ellos contentamiento. Yo me agarro muy fuerte de eso, que yo le digo a mi señora, siempre
hablemos al niño, a mis nietos, a todos, hablemos de Dios. Un momento dado se van a acercar a Dios. Sí. Quizás no va a ser el momento ¿ya? Porque ellos, como les digo, se sienten fuertes, se sienten seguros, pero ya va a venir un tiempo en que van a sentirse ya no tan fuertes y no tan seguros. Y obviamente que si ya han escuchado tanto de Dios, que se van a acercar a Dios, el único que nos puede ayudar. Esa es mi reflexión para este capítulo. Muy bien, hermano, muchas gracias. Muy buena reflexión, porque eso es lo que la palabra nos está queriendo decir. Si avanzamos un poquito más en el verso 7 y 8, yo tengo otra versión, pero dice, pues ese día el polvo volverá a la tierra y el espíritu regresará a Dios, que fue quien lo dio. Nada tiene sentido, dice el maestro, ningún sentido en absoluto. Ahí está hablando de que Dios es el que ha puesto en nosotros espíritu de vida, ¿verdad? Es Él quien nos ha dado la vida y también es Él quien nos quita la vida, ¿verdad? Pero sabe que, así como estábamos hablando, también hay personas que de alguna manera cuando viven lejos de Dios, viven sin propósito, sin sentido, ¿verdad? Buscándole el sentido a la vida. Hay muchas personas que creen que Dios existe y que cuando tienen algún problema le piden a Diosito, ¿no es cierto? Pero al no tener a Dios como el Dios de su vida, de su corazón, que gobierne su vida, sus vidas son sin sentido. No tienen sentido, ¿verdad? Viven en una búsqueda constante de calmar su ansiedad, de llenar el vacío, ¿verdad? Que hay en la vida cuando vivimos lejos de Dios, lejos del amor de Dios. Por lo tanto, la vida tiene sentido solo cuando la vivimos en Dios. De lo contrario, van a pasar los años, van a pasar las cosas en nuestra vida y pasó una vida sin mayor sentido, sin mayor motivación, ¿no es cierto? Porque es Dios el que no solamente pone vida, aliento de vida en nosotros, sino que además nos da propósito, ¿verdad? Nos da un propósito de vida. Porque Dios le da la vida a todas las personas, pone el aliento de vida en todos, ¿verdad? En todo ser humano. Pero no todos viven según el propósito de Dios, no todos viven con un propósito en esta vida, ¿verdad? Y eso lo entendemos nosotros que somos hijos del Señor y estamos viviendo en un propósito. Nosotros tenemos muy claro, ¿verdad? Que nuestra vida, como lo decíamos delante, tiene un propósito porque Dios nos está dando vida aún, ¿verdad? Pero hay tanta gente que no tiene ese sentido de vida, que no tiene la gracia de Dios en su vida, ¿verdad? Avanzando más, el verso 12 dice, ahora hijo mío, déjame darte un consejo más, ten cuidado porque escribir libros es algo que nunca termina y estudiar mucho te agota. Esto habla de que durante toda la vida nosotros podemos buscar información, opiniones, filosofías acerca de cómo vivir la vida, ¿verdad? Pero aquí está diciendo que escribir libros y estudiar mucho te agota. Uno pudiera querer investigar o querer saber más de cómo vivir la vida en libros, en cosas que en el fondo no le van a dar sentido a la vida, ¿verdad? Sino que el único que da el sentido a la vida es el Señor, ¿verdad? Aprovechar al máximo el tiempo, aprender las verdades que están en la palabra, porque este libro, ningún otro, solo este libro, que son las palabras del Señor, son las que le dan sentido a nuestra vida. Entonces aquí el predicador, Salomón, está diciendo, no pierdas el tiempo buscando en otros lugares, no pierdas el tiempo estudiando, no pierdas el tiempo buscando en otros libros que no te van a dar luz acerca de lo que tú tienes que hacer en tu vida, ¿verdad? Sino que ocúpate de estudiar la palabra, porque ahí vas a encontrar el sentido de tu vida. Amén. Bueno, no estás diciendo con eso que es malo estudiar. No, por supuesto que no. No. Pero lo que yo decía es que no hay que buscarle el sentido a la vida en el estudio. Eso es. Sí, de hecho,
me ha tocado presenciar en muchos jóvenes cristianos el afán por el estudio. Como que ven en eso estudio, y estoy pensando estudios teológicos, no dejan nunca de profundizar, que por un lado está bien, pero no hacer del estudio mi objetivo, porque no es cuánto sé, sino cuánto vivo. ¿Mm? Por eso Pablo dice en Romanos, hermanos, no procuren hacerse maestros muchos de vosotros. No, porque a mayor saber, dice mayor condenación. Hay que ser prudente. Y en otra parte de Eclesiastés que ya vimos anteriormente, como estamos en el último, también decía algo así, acerca de que la mucha letra, no era con esas palabras, pero que también es vanidad. Todo debe ser equilibrado. Es bueno estudiar, es bueno leer, pero no debo hacer de eso mi fin de vida, devorar libros, saber. Debo leer, debo instruirme para amar más al Señor. Si no es para eso, para vivir mejor, ¿para qué es? Para lucirme, para creerme el súper estudioso que sabe más que los demás, porque uno, cuando más aprende, más humilde debe ser. Pero se nota cuando alguien toma el estudio por un camino equivocado, es que más estudia y se pone más orgulloso, más soberbio, está envanecido. Va por un mal camino. Pero si uno estudia más para ser más humilde, para conocer más al Señor y darse cuenta que mientras más estudio, menos sé, porque es inalcanzable la grandeza de Dios, entonces por ahí sí funciona. No sé si me he logrado dar a entender bien, pero he tratado de, en pocas palabras, decir cuál es la forma de estudiar de manera correcta para amar más a Dios. Por eso, así llegamos al versículo que es como el resumen, la conclusión sabia de todo el libro, la dimos al comienzo, en la introducción, y estamos hablando de más de 3 meses atrás, es el versículo 13. Sí. El fin de todo discurso oído es este: teme a Dios y guarda sus mandamientos, porque esto es el todo del hombre. Si vas a estudiar más, si vas a sacar una carrera, un posgrado, estoy pensando en un joven, aunque también podría ser un adulto que quiere estudiar algo, que todo sea para honrar más a Dios, para glorificarle mejor. Teme a Dios y guarda sus mandamientos para hacer la voluntad de Él, no mi voluntad egoísta. Así que cuidado entonces que el conocimiento no nos envanezca, sino que sepamos más de la palabra, pero seamos más humildes. Que esa gente que sabe mucho de la palabra, pero es más soberbia, anda condenando a otros, le falta amor para los otros, esas personas son peligrosas, hacen mucho daño. Son como los fariseos, como los escribas, que saben mucho, pero como decía el título del mensaje el domingo, ni entran ellos, ni dejan entrar a otros. Así que, si vamos a saber más, que sea para honrar mejor al Señor y ser personas humildes que le obedecen a Él en todo. Porque dice al final, Dios traerá toda obra a juicio, tanto las buenas como las malas, Dios las va a juzgar. Entonces seamos temerosos de Dios con lo que hacemos, hasta con lo que aprendemos, con lo que estudiamos, con lo que queremos saber. Seamos temerosos. Así que este hombre, que en el libro no se nombra, pero se supone que es Salomón, porque dice aquí en el versículo 9 que escribió muchos proverbios, y que justamente los proverbios son en su mayoría de Salomón. Este hombre vivió una vida con altos y bajos, pero terminó bien porque se dio cuenta de lo que había hecho mal, recapacitó, se arrepintió, se volvió al Señor, y enseñó esta sabiduría a los que le rodeaban. La dejó escrita en Eclesiastés para todos nosotros que también leemos, estudiamos y queremos conocer la voluntad de Dios para hacerla, para honrarlo. Así que, bueno, esto después, nosotros no lo vamos a hacer así, pero esto uno podría después seguir estudiándolo con proverbios
y ver cómo este mismo hombre está entregando consejos sabios para vivir una vida buena. Hasta ahí por mi parte. Bueno, si hacemos un pequeño resumen de este libro, puedo añadir a lo que estabas diciendo tú, que, que Salomón nos invita a disfrutar la vida, pero a disfrutar la vida en Dios, ¿verdad? Porque nos está diciendo que todo lo que nosotros podemos experimentar en esta tierra es vano, ¿verdad? Pero que el objetivo de vida del hombre debe ser vivir su vida en Dios, vivir con propósito y obedecer a las palabras de Dios, ¿verdad? Como que se resume en eso, en que uno tenga propósito y tenga dirección en la vida, ¿verdad? Que todo lo viva, todo lo disfrute, ¿verdad? Así lo dice muy claro, disfruta todo, come, disfruta del fruto de tu trabajo, ¿verdad? Sí. Disfruta con la mujer de tu juventud, ¿verdad? Disfruta, vive, pero no te olvides que todo debe ser guiado por el Señor, que todo debe ser obedeciendo sus mandamientos, ¿verdad? Viviendo con sabiduría. En el fondo lo podemos resumir en eso. Disfruta tu vida, disfruta la vida que el Señor te da, porque si la tienes es porque Él permite que la tengas, ¿verdad? Pero además que el Señor quiere que la disfrutemos y que no vivamos la vida cristiana o el evangelio como un peso, como una carga, ¿verdad? Como una lista de requisitos y de cosas para vivir una buena vida. Entonces yo no tengo que fumar, no tengo que ir a fiestas, no tengo que hacer esto y esto otro. Esas son como leyes que ponemos nosotros, ¿verdad? Pero en el fondo el Señor a nosotros nos quiere guiar a vivir nuestra vida bien, ¿verdad? Nos quiere guiar a que nosotros vivamos nuestra vida en libertad, lejos de la carga que nos impone la religión. Por eso que nos dice, nos repite tanto que nosotros estudiemos la palabra, que busquemos el propósito y la dirección en la palabra del Señor, para que nosotros podamos vivir nuestra vida libres, nuestra vida de fe, libres disfrutando la vida y guiados por el Señor. Amén. Amén. Tenemos unos minutos para escucharles lo que quieran comentar. Esta palabra de este libro. Bueno, Este gran Salomón. Hermano Luis. Bueno, lo más importante del capítulo 13 se resume, de hecho, toda la Biblia. ¿Ya? El temor a Dios y guardar sus mandamientos. Es lo que vino también a enseñarnos el Señor Jesús. Leyes precisas no son, pero usted sabe, gracias a lo que nos enseñó Jesucristo, usted sabe lo que es bueno y lo que es malo. Así es. Entonces, el temer a Dios, si yo voy a hacer algo que mi corazón desea, que mi ser desea, tengo que contraponerlo con lo que desea Dios. Contrastarlo con la palabra, sí. Claro. Y decir, no, pues bueno, a mí yo quizás tenga deseo de hacer eso, pero mi Señor no quiere que yo haga eso. Entonces, de eso se trata en realidad ir cambiando la forma de pensar, la forma de guardar cosas en el corazón y de ir acomodando más a lo que Dios quiere de nosotros. La importancia de la Biblia no es aprendérsela según yo, no es aprenderse al versículo por versículo, pero sí aprender, o sea, a discernir y a entender el camino que Dios quiere que nosotros sigamos. Claro, yo puedo captar en cada momento que uno está haciendo algo, dentro de uno está funcionando todo lo que Dios nos ha enseñado. Está diciendo, no, esto sí, esto no, esto es malo. Y no es porque ya uno ya lo sienta como que no tengo que hacerlo, sino que uno ya empieza a ver cómo piensa Dios de cada cosa y uno empieza a vivirlo, empieza a vivir la palabra de Dios. Eso es importante, o sea, si no fuera por... yo he visto a muchas personas que de hecho son teólogos, como decía el pastor, son teólogos. Lo he escuchado, a veces me pongo a escucharlo ahí en la televisión
pero no tienen ni idea de la palabra de Dios. Son teólogos, se saben las letras, se saben los versículos, se saben las intenciones que tiene la palabra, pero su propia vida muestran que él no tiene un contacto con Dios. A nosotros, gracias a Dios, que tenemos el Espíritu de Dios que nos guía, que nos ayuda. Pero esas personas saben la lectura, saben la letra, y la letra mata, ¿ya? Pero el Espíritu de Dios vivifica, da vida para nosotros. Es Dios dentro de nosotros el que nos guía, realmente, y nos recuerda las cosas que hemos estudiado, que hemos aprendido. Eso. Sí, de lo que usted dice, hermano, podemos resumir entonces que es más que información, es adquirir sabiduría, ¿verdad? Amén. Más que Amén. aprender la Biblia, leerla y estudiarla, es más que simplemente guardar datos en nuestra mente, sino que aplicarla a nuestra vida, vivirla cada día, tener sabiduría que viene de Dios, ¿verdad? No esa sabiduría humana de la que hablábamos largamente también cuando estudiamos este libro, ¿verdad? Sino que sabiduría de Dios y aplicarla en nuestra vida, como muy bien lo dice usted. Amén. ¿Alguien más? Hermana Lucy. Bueno, por lo último que dice usted, pastora, de adquirir sabiduría, o sea, lo que más a mí me dejó en esta palabra de Eclesiastés, sobre todo lo que vivió Salomón, ¿cierto? Él tuvo todo, lo tuvo todo, pero aquí solo se habló de que todo era lo que él pasó, lo que tuvo, fue vanidad, ¿ya? O sea, él nos está enseñando acá que a través de nuestras vidas, del proceso de nuestra vida que estemos viviendo ahora y por lo que sigue, Dios nos está dando acá, o Salomón nos está enseñando de que seamos sabios, ¿ya? Pero a través de la palabra. Todo que lo hagamos haciendo la voluntad de Dios, no por nuestra voluntad, no por nuestros pensamientos, porque la mayoría de las personas lo están haciendo así, o sea, para ellos todo es vanidad, lo que viven, e incluso nuestras familias que no están con Dios, que no tienen a Dios, que no tienen el Espíritu. Entonces, a mí eso es lo que me deja, que esta enseñanza que todo lo tenemos que hacer a través de la voluntad de nuestro Señor. Y también pedirle a Dios que nos dé sabiduría para poder hacerla, para no poder hacer las cosas por nuestro yo, que yo soy fuerte, que yo tengo esto por mí, quiero esto otro, que yo lo veo muchas veces, incluso lo veo en mi familia, y no, pues no es así, o sea, y sobre todo lo que está diciendo aquí Salomón, hablándole a la juventud, ¿ya? O sea, no quiere que lo que le pasó a él, que en su juventud no aprovechó lo que Dios le dio, pero no lo económico, sino en lo espiritual. Y eso es lo que tenemos que hacer nosotros, hacerlo todo en lo espiritual con Dios. Todo lo que vamos a hacer, lo que queremos hacer en nuestra vida, eso es lo que más me dejó el Señor, obtener sabiduría para poder hacer las cosas bien. Ya, no como la hizo Salomón, que al último reconoció sí que todo era vanidad, y ojalá que para nosotros tampoco sea lo que estamos haciendo sea vanidad, o sea, todo sea para el Señor. Bueno. Eso es lo que me dejó el Señor. Gracias, Muy bien, hermana. gracias, hermana. Preocupe bien. Así es, solo cuando vivimos para el Señor es que nuestra vida no es vana. Cuando vivimos para el Señor, cuando estamos rendidos a Él, nada de nuestra vida es vano. Todo tiene sentido cuando vivimos en Él. Amén. Hermana Rosita, ¿quiere comentar algo? No, solo darle las gracias a ustedes por la enseñanza, que ya está todo claro lo que han hablado ustedes y los hermanos. Gracias. Gracias a usted también, hermana. Hermana Pame. Bueno, estoy de acuerdo con todo lo que se ha dicho, porque es muy cierto. Creo que el propósito era esa, es que Dios quiere que vivamos una vida plena, abundante, pero guardando su palabra, viviendo con sabiduría cada día y disfrutando lo que Él nos ha dado, pero no en una vida así como por vivirla, sino vivirla en Él, disfrutando cada día todo lo que Él nos da y teniendo
ese corazón abierto a Él para darnos cuenta que todo viene de Él, que somos totalmente y absolutamente dependientes de Él cada día de nuestra vida, o sea, viviendo el día a día, además, como dice también su palabra. Y bueno, y de la juventud, como decía, eso igual encontré hermoso, buscar al Señor, qué lindo es conocer al Señor desde la juventud, y que nuestros hijos también puedan servirle y conocerle, o sea, es un gozo para nosotros los papás, ver que nuestros hijos puedan servir también al Señor, porque en eso van a hallar su plenitud. Si Dios no viene antes, van a sentirse satisfechos de decir, viví, joven fui, pero viví una vida al servicio de mi Señor, y vivir conforme a la palabra del Señor. Así que eso lo encontré hermoso, como lo dice el versículo 13, lo dice todo. Teme a Dios y guarda sus mandamientos, porque ese es nuestro todo al final. Amén. Amén. Gracias, hermana. Bueno, ya nos vamos a estar despidiendo entonces, porque el hermano Osvaldo está ahí, pero no va a poder hablar desde el metro, así que le mandamos un abrazo a él, que tenga una linda jornada ahí en su trabajo. Bendiciones para él y para todos los que nos van a estar viendo después. Ahí está. Ahí está. Vamos a hacer una oración de despedida. ¿Oremos? Amén. Amado Dios, en esta noche le damos gracias porque usted nos ha permitido estar aquí comentando de su palabra, Señor. Oh Padre Santo, su Espíritu Santo está en medio nuestro, está a través de su palabra transmitiendo vida a nuestro caminar. Le rogamos que siga hablando, que nos siga enseñando, nos siga corrigiendo, nos siga abriendo el entendimiento para que nuestra vida cumpla este propósito superior de honrarle en todo lo que hacemos y lo que no hacemos, lo que disfrutamos, lo que de alguna forma dejamos de disfrutar, todo sea por usted y para usted, Señor Jesucristo, por quien son todas las cosas. Nuestra vida le honre cada día más y mejor en este tiempo de fiestas, de fin de año, nuestra vida le honre. Señor, sea lo que sea que hagamos, también como comentaba el hermano Luis, a veces llegamos tan cansados, Señor. Comentábamos también que los días pasan tan rápido y eso suma cansancio. Señor, a veces nuestros cuerpos se sienten fatigados, pero Señor, que en todo momento, con cansancio o sin él, mientras trabajamos o mientras descansamos, nuestra vida le esté honrando, esté haciendo su voluntad, y también que en este tiempo de cierre de año se cumple esa palabra que dice que usted renueva nuestras fuerzas, que usted, Señor, nos da un renuevo espiritual y también físico, Señor, que seamos sabios en lo que hacemos, Señor, porque a veces quizás nos cargamos con cosas innecesarias que no debemos cargar. Señor, ayúdenos a conducirnos bien, a saber llevar una vida equilibrada, prudente, y que le honre a usted en todo. Gracias por cada uno de mis hermanos que ha estado siguiendo este estudio y por los que lo van a ver después. Gracias por darnos lo necesario para llevarlo adelante. Gracias por su amor y su bendición. En el nombre de Jesús nuestro Señor. Amén. Gracias, Señor. Amén. 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 Gracias Amén. a todos, hermanos, por este tiempo, por apartar el tiempo para conectarse, por estar ahí. Que el Señor les bendiga, les prospere. Esperamos vernos el domingo, el jueves también para los que van a la oración. Para los que no saben, el jueves hay reunión de adolescentes, así que va a ser en el templo, así que si usted tiene adolescentes entre 11 y 16 años, pueden estar ahí a las 7 de la tarde. Y igual vamos a tener la reunión de oración, a las 7:30 va a ser paralela a la reunión de oración para los que vayan ese día, ¿ya? Y el domingo reunión normal, pero sí bendecirles para este día viernes, que es una celebración en familia, ¿verdad? El Señor les bendiga, les dé un lindo tiempo en familia, de compartir, de disfrutar de lo que el Señor nos ha dado, y que alegremos el corazón, porque el Señor ha nacido,
¿verdad? Amén. Le celebramos a Él, eso es lo más importante, le celebramos a Él y lo que podamos compartir en familia es por gratitud a Él, es por su bendición y es por amor, así que el Señor que nos ayude a vivir este día de Navidad de manera equilibrada y con sabiduría. Amén. 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 El Señor les Amén. bendiga, que tengan un buen descanso. Igualmente. Amén, pastores. Renueven Que el sus Señor les fuerzas. bendiga y muchas gracias. Hermanita Pamela, hermana Rosita, pastor, que Dios los Amén, bendiga. hermana Rosita. Una alegría Chao. verles a cada uno. Amén, Chao. pastores. Chao, Así es. bendiciones. Chao, hermano Osvaldo, hermano Luis. Hermana, Chao. Bendiciones. Bendiciones. Dios los bendiga a todos. Amén. Amén.